Queridos y amados hermanos, muy buenas noches. Damos gracias a nuestro buen Señor por este tiempo. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio, la oportunidad y el deseo de poder seguir compartiendo su gloriosa y su maravillosa palabra. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, a nuestros amigos, y de verdad que creemos que este tiempo que está dando no es un tiempo para que entremos a una zona de Dios nos guarde de eso, sino que este tiempo es para que en clamor, para que realmente entendamos que el Señor Jesucristo tiene todo bajo control. Hay personas, y permítame decir lo siguiente, hay personas que están diciendo que este virus es el principio de dolores para que el Señor venga por su iglesia. Y yo quiero recordarle a ustedes que desde el año 166, allí en Roma, llegó la primera peste conocida como la peste antonina. Esta peste duró 15 años y cobró aproximadamente millones de personas. Y en el transcurso de la historia hemos visto, o hemos sabido mejor, de muchas pestes que han venido, pero ese no ha sido el principio realmente de que el Señor venga. El Señor un día va a venir. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos realmente. Seríamos nosotros ignorantes el colocar una fecha para su venida. Lo que debemos hacer, amados hermanos, es descansar en el Señor y confiar que el día que pase esto, sucederán dos cosas. Uno, o definitivamente habremos aprendido la lección de realmente buscar más al Señor y de vivir más guiados por su Espíritu Santo. O dos, definitivamente todo lo malo, lo perverso de nosotros va a empezar a aflorar de ahí en adelante. Entonces, hermanos, no nos angustiemos, confiemos en el Señor y demos gracias a Dios por este tiempo. Muy bien, vamos a iniciar entonces en esta tarde esta preciosa enseñanza, no sin antes pues dar una vez más la bienvenida a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Agradecer al Señor por la vida de Tatiana, que el día de ayer dio a luz precioso hijo llamado Joel. Esperamos, Tatiana, que el Señor te continúe guiando, te continúe ayudando, que este hijo sea de gran bendición, no solamente para ti, no solamente para su padre, sino para toda la familia. Así que damos gracias a Dios, mi hija, por tu vida y por este nuevo y precioso hijo que Dios te ha regalado. Muy bien, hermanos, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios en esta mañana, y vamos a orar conforme al Salmo 23. Vamos a orar así, creyendo en esta noche, que el Señor es nuestro pastor. Y si el Señor es nuestro pastor, pues, ¿qué nos puede faltar? Absolutamente nada. En medio de esta pandemia, nada nos puede faltar. Oremos, hermanos. Amado Señor, en esta noche queremos darte gracias. Venimos ante el trono de la gracia porque hemos entendido, Señor, que un día tú nos permitiste ir a la cruz por primera y única vez. Y después, Señor, conforme a tu palabra, abriste un nuevo lugar, abriste un nuevo sitio llamado el trono de la gracia. Y allí en el trono de la gracia podemos ir, como lo dijo el autor, confiadamente, sabiendo, Señor, que nos vas a escuchar, sabiendo, Señor,
que vas a proveernos, Señor de la gloria, aquellas cosas que conforme, por supuesto, a tu voluntad, nosotros necesitamos. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos hemos reunido solamente una pequeña parte de tu iglesia para adorarte, para servirte, para buscarte, Señor, para honrarte conforme no a los lineamientos humanos, sino conforme a lo que tu palabra, Señor, enseña. Padre, gracias, porque tu palabra, Señor, en este salmo precioso, Salmo de David, nos enseña claramente que tú eres, Señor, que siempre has sido y que siempre serás nuestro pastor y que nada nos va a faltar, que nos harás y nos llevarás a lugares de delicados pastos, Señor, y que allí en esos pastos delicados nos vas a hacer descansar. En medio de esta pandemia, en medio de esta situación, Señor, tú vas a confortar nuestras almas, nos guiarás por esas sendas de justicia por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y aunque la muerte esté rondando alrededor nuestro o alrededor de nuestras familias, alrededor de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, Señor, no temeremos mal alguno, porque tú, mi amado Señor, estás con nosotros. Tu vara y tu cayado, Señor, nos infundirán aliento, Señor. Tú colocas la mesa, Señor, delante de aquellos que quieren angustiarnos, Señor. Delante de aquellos, Señor, que quieren hacernos el mal. Y hoy, Señor, agradecemos a ti, Señor de la gloria, porque ninguna maldad, ningún virus, ninguna plaga tocará nuestra casa, tocará nuestros hijos, Señor. Y no porque lo digamos nosotros, sino porque tu palabra enseña, Señor, desde el Antiguo Testamento, que aquellos que andamos fiel a tu palabra y que aquellos que confiamos en ti, Señor, tú, Señor, nos guardarás y nos protegerás. Señor amado, gracias, porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de nuestro Señor moraré por largos días. Señor, gracias. Delante de ti presentamos esta palabra y pedimos, Señor, que tu buen Maestro, el Espíritu Santo, nos guíe en esta noche. En el nombre de nuestro amado Maestro, Jesucristo. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga, la gracia y la paz esté con cada uno de ustedes, hermanos. Gracias por estar conectados y sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra. Quiero que usted vaya conmigo al texto bíblico del día de hoy. Vamos a ir al libro de Juan, libro del apóstol Juan, Nuevo Testamento, y vamos a ir al capítulo 3. Yo le invito a usted para que tenga su Biblia abierta, para que esté listo, para que esté preparado y para que permita que el Señor abra su vida, abra su corazón y le pueda en esta noche hablar. Muy bien, Juan capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8. El tema que esta noche traigo le he titulado, o se llama mejor, el Espíritu Santo y la regeneración. El Espíritu Santo y la regeneración. Esta es la primera parte de tres entregas que voy a estar haciendo, hermano. Y yo sé que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar y vamos realmente a aprender en esta noche. Muy bien, versículo 1, dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien, ¿quién de los que en esta noche estamos escuchando, quién posiblemente no ha leído Juan capítulo 3, la historia de Jesús y este alto dignatario Nicodemo, que aunque conocía claramente la ley, no entendió lo que el Señor le estaba hablando? El Señor le estaba hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. En este día, entonces, hermanos, ya entrando en materia, estaremos con la ayuda de nuestro buen Maestro, el Espíritu Santo, dando inicio a una nueva enseñanza dentro de nuestro estudio general sobre neumatología. Como ya es claro para cada uno de nosotros, la neumatología es el estudio del carácter de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Hemos afirmado aquí desde el púlpito que no podemos tomar este tema a la ligera, hermanos. Este tema no es como sencillamente leer cualquier libro o hablar de X o de Y tema. No, hablar del Espíritu Santo es un tema que nos lleva y nos llevará muchas, pero muchas semanas. Y es muy importante también entender que cuando hablamos del Espíritu Santo, debemos enseñarlo de la forma, la motivación correcta y de una manera ordenada. Hoy entraremos a la enseñanza número 18 y vamos a considerar, como lo dije anteriormente, el Espíritu Santo y la regeneración. Y quiero que usted sepa, porque debo dar, por supuesto, a aquellos maestros que en cierta manera nos bendicen. Quiero nombrar a uno de mis maestros, Edwin Palmer. Tuve la oportunidad de estudiar con él precisamente neumatología y voy a apoyarme en su libro llamado para que las cosas pues se hagan bien. Muy bien, hermanos. El día de hoy trazaré esta enseñanza de la siguiente manera. Como punto número 1, vamos a mirar la condición del hombre, es decir, antes de su regeneración. Como punto número 2, quiero enseñarle a usted la manera en que se da la regeneración. Y como punto número 3, vamos a mirar asuntos que ocurren en la regeneración. Y vamos a mirar conclusiones y aplicaciones. Entonces, hermano, como primer punto, vamos a ver la condición del hombre antes de su regeneración. Quiero iniciar en esta noche hablando de la condición espiritual que todo hombre y que toda mujer tienen antes de que el Señor, por su bendita gracia, los haya elegido, los haya predestinado para ser salvos.
y para que podamos entender un poquito más sobre el tema de la elección soberana y sobre el tema de la predestinación, pues yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes para que estudien un poquito el Ordo Salutis, o en palabras castellanas, el orden de la salvación. Pero ¿qué es el Ordum Salutis? Es la organización de todos los eventos de la redención en el orden consecutivo de la vida de un individuo, según lo revela la Biblia, cuando se une a Cristo por el Espíritu Santo. ¿Y por qué le invito a usted que estudie el Ordo Salutis? Porque hay momentos cuando uno habla de la elección soberana y de la predestinación que tiene que ver con la regeneración, y la gente queda bloqueada y posiblemente van a pensar cosas que no se deberían pensar. Entonces, cuando hablamos de la regeneración, sería muy bueno que pudiéramos entender cuál es el orden conforme a la palabra, el orden de la salvación. Muy bien, hermanos, entonces las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente que el ser humano no puede venir a Dios porque su naturaleza humana está totalmente corrompida. Su inteligencia, su voluntad, sus emociones están del todo pervertidas. Y quiero que usted me permita explicarlo. En cuanto a su inteligencia, el hombre no puede entender a Dios, ni tampoco, querida iglesia, puede entender su reino, ni siquiera cuando se lo explican de la forma más sencilla. La pregunta es ¿por qué? Porque el pecado ha oscurecido su comprensión espiritual y está completamente ciego. O sea que, hablando de su inteligencia, el hombre que no tiene o que no ha nacido de nuevo no puede entender a Dios, ni tampoco puede entender el Evangelio cuando se lo explican. En cuanto a su voluntad, su propia corrupción no le permite obedecer a Dios y mucho menos a su palabra, porque como le enseña Juan capítulo 8, versículo 34, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, no puede definitivamente venir al Señor porque su inteligencia y su voluntad están corrompidas. Pero miremos también la parte emocional. En cuanto a sus emociones, el hombre corrupto no puede amar a Dios porque vive seducido por sus malos y terribles pensamientos. Voy a invitarle a usted para que me acompañe a Romanos 8:5. Acompáñeme por favor a Romanos 8:5. Y bueno, saludo a nuestra hermana Sandra Milena Piraneque, gracias. A mi tía Luz Mary, que hoy nos está acompañando, a mi madre, y bueno, a todos los hermanos que están allí, de verdad muy juiciosos. Romanos capítulo 8, versículo 5, y vamos a leer solamente la primera parte. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Permítame traducirle en otras palabras esto que he dicho. El hombre no regenerado, sin el Espíritu Santo, está incapacitado de ir a Dios y hacer el bien porque espiritualmente está muerto. Es decir, no hay vida de Dios en él. Es un cadáver, no ve, no escucha, no se mueve, no entiende, no habla. Vuelvo y repito, el hombre que no tiene al Espíritu Santo está muerto y es incapaz de ir a Dios por sus propios medios, porque espiritualmente, vuelvo y repito, está muerto. Vamos a leer Efesios. Acompáñeme, si es usted tan amable, a Efesios, después del libro de Gálatas, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Recuerde que estamos viendo, en primer lugar, la condición del hombre antes de su regeneración. Y lo que podemos ir concluyendo es que el hombre está totalmente muerto. Y un muerto no puede venir a Dios,
hasta que el Señor no lo resucite. Por supuesto, capítulo 2, del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muy bien, hermanos. Quiero hacer una aclaración. Tenemos que aprender y tenemos que entender que si tenemos hijos pequeños, bebés, niños de 2, 3, 5, 7, 8, 10 años, tenemos que entender que ellos también tienen que venir a Cristo y arrepentirse de sus pecados, porque no podemos cometer el error que muchos cometen de decir, mi hijito de 5 años también es cristiano, o mi hija de 3 años es cristiana porque también asiste a la iglesia. Esto bíblicamente no es cierto, sino que todos tenemos que arrepentirnos y reconocer a Cristo como nuestro Señor. Es la única manera. Muy bien, quería hacer ese pequeño paréntesis. Las Sagradas Escrituras también nos ilustran esta condición, por ejemplo, a través del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 37 se nos muestra un valle sin vida, solo huesos secos, y asimismo, querida iglesia del Señor, asimismo es la condición de alguien que no ha sido regenerado, alguien que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, lleva una vida seca, lleva una vida marchita y poco a poco, sin que esa persona se dé cuenta, está yendo al infierno. Mire, aquí no se trata de que le digamos a todo el mundo, soy cristiano, asisto a una excelente iglesia local. No se trata de eso. Se trata es que reconozcamos en esta noche que realmente somos o no somos regenerados por el Señor. Si tú simplemente estás llevando una vida aparentemente como cristiano o como cristiana, pero tu vida no está dando fruto, pues yo quiero decirte en esta noche, arrepiéntete, porque eres pecador y estás yendo al infierno sin darte cuenta. No se trata, vuelvo y reitero, de decir solamente soy cristiano. Se trata de que entendamos de que necesitamos ser regenerados por el Espíritu Santo para realmente vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Vuelvo y repito, en Ezequiel capítulo 37 se nos muestra solamente huesos secos, huesos sin vida, y esa es la condición de un no regenerado, una vida seca, una vida marchita y una vida que poco a poco está yendo al infierno. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, Antiguo Testamento, acompáñenme. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37 y vamos a leer solamente los versículos 1 y 2. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 y 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Déjeme darle otra ilustración y quiero iniciar con esta pregunta: ¿cuántas veces hemos estado en una funeraria? Posiblemente en el transcurso de nuestra vida alguna vez. Allí, y quiero hablar del contexto, allí
hay muchas personas, en su gran mayoría llorando por aquel o por aquella difunto que yace en el ataúd. En algún momento alguien cercano al fallecido se acerca y comienza a hablarle al difunto, comienza a preguntarle, como por ejemplo, ¿por qué se fue? ¿Por qué me dejó sola? ¿Por qué me dejó solo? Pero en ningún momento el que está en el féretro le puede contestar. Nunca lo va a hacer. ¿Y sabe por qué nunca lo va a hacer? Porque está muerto. No tiene el hálito de vida. Y en esa misma condición se hallan aquellos que no tienen al Espíritu de Cristo morando en ellos. Espiritualmente están muertos. Por lo tanto, es necesario, querida y amada iglesia, que Dios obre un milagro en sus vidas y los resucite. Así como lo hizo el Señor Jesucristo en la vida de Lázaro, su amigo. En Juan 11, versículo 43 y 44 podemos verlo. O como el Señor hizo en el valle de los huesos secos. Mira lo que dice el versículo 14 de Ezequiel 37. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Quiero concluir esta primera parte diciendo, solo la obra regeneradora del Espíritu Santo puede resucitar a quien está espiritualmente muerto y producir una nueva criatura para que sirva continuamente en el reino de Dios. Entonces, hermanos, este primer punto, hablando de la condición del hombre antes de su regeneración, la hombre antes de ser regenerado está totalmente muerto. Muerto. Está definitivamente espiritualmente muerto, seco. Muy bien, hermanos, continuemos. Punto número 2. La manera en que se da la regeneración. Vamos a ver la manera en que se da la regeneración. Hay algunos autores, hay algunos pastores que se atreven a enumerar paso a paso cómo el Señor comienza a regenerar las personas. Y lo primero que yo quiero dejar en claro en este segundo punto es que las Sagradas Escrituras no nos muestran el paso a paso cómo el Espíritu Santo regenera a una persona. Esto es algo que nuestro buen Señor no nos quiso revelar. Sabemos que el Espíritu Santo ha regenerado a una persona por su cambio de vida, pero realmente no es posible explicar cómo sucede. Permítame por favor mostrárselo como Jesús mismo en Juan capítulo 3 versículo 8. Quiero que usted me acompañe allí, Juan capítulo 3 versículo 8. Hermanos, cuando enseñamos la palabra de Dios, debemos hacerlo de la manera correcta. Por supuesto, jamás sin pensar buscar ningún tipo de fama, sino que buscando solamente darle la gloria al Señor. Juan capítulo 3 versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Hasta allí nomás. Jesús le dice a Nicodemo, alto dignatario, miembro de... Voy a repetir, él le dijo esto a Nicodemo. Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ahora, quiero que usted me preste que realmente el Señor estaba dando a entender a Nicodemo era lo siguiente. El viento, ¿verdad? Se podía oír,
Sabían que soplaba porque en el rostro lo podían sentir. Se veía porque las hojas de los árboles se movían de un lado hacia el otro, pero se sabía de dónde venía con exactitud el viento. Entonces, hermanos, es muy importante dejar esto consignado. Nosotros, el Señor ha regenerado a una persona porque esa persona ha cambiado, porque el Señor en su misericordia lo está renovando día a día, pero nosotros no podemos realmente saber con exactitud cómo el Señor lo está haciendo, cómo el Señor lo hizo. Número 2, Jesús en el mismo versículo de Juan capítulo 3 versículo 8, en la última parte dice lo siguiente: así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ahí está la última parte, Juan 3, 8, la parte B. Cuando el Espíritu Santo, amados hermanos, ha regenerado a una persona, présteme atención, los cambios que esta persona presenta son reales, sorprendentes y contundentes. La operación que el Señor a través de su Espíritu realiza en el corazón de un redimido no la podemos ver. Nadie podrá decir que la puede ver. Pero los cambios son instantáneos y visibles ante nuestros ojos, y por eso es que usted y yo podemos decirle a alguien hermano, porque ha sido transformado por el Espíritu, porque ha sido renacido de una vida de muerte a una vida nueva. Nosotros podemos entender que esa persona ha nacido de nuevo y que tiene algo diferente porque ha sido el Espíritu de Dios quien lo ha cambiado, quien lo ha transformado, quien lo ha llenado, quien lo ha resucitado, y que evidentemente, como lo dice Filipenses 1:6, esa obra gloriosa que el Señor inició, el Señor la terminará un día. Entonces, amados hermanos, quiero dejar esta nota al pie. La palabra viento en este versículo es la misma palabra para espíritu en el griego. Allí se ilustra cómo el Espíritu Santo, aunque hace una obra regeneradora en el ser humano, el Espíritu Santo también está sometido a Dios, haciendo su voluntad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu son uno solo, y ellos trabajan unidos, trabajan en equipo. Recuerde que el Espíritu Santo en ningún momento le vino a quitar la gloria a Cristo. Al contrario, el Espíritu Santo vino a dar gloria al Señor Jesús. Y a través de la regeneración de una persona, nuestro amado y precioso Señor Jesucristo es exaltado. ¿Por qué? Porque más personas están siendo regeneradas para adorarlo a Él, para darle la gloria a Él. Y por eso usted y yo en esta noche, con toda la alegría y con todo el gozo mejor del Señor: Padre, gracias porque he sido redimido por ti. Señor, gracias porque el infierno era mi morada eterna, pero un día, Señor, tú viniste, viste, Señor, hacia donde yo me dirigía, Señor, y cambiaste mi lamento en danza. Un día el Señor vino a tu vida y el Señor te redimió. Un día el Señor vino al ver tu tristeza, tu dolor, tu angustia, y el Señor en su misericordia te redimió, te regeneró. Y ahora, como lo veremos en las siguientes semanas, eres una nueva criatura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Amados hermanos, estamos viendo que la condición del hombre antes de su regeneración es totalmente de muerte. Una persona que está muerta jamás
jamás va a poder entender el Evangelio. Tú puedes doblar rodilla, tú puedes ayunar, tú puedes hacer pactos, hacer lo que quiera, más bien. Pero si el Señor no lo resucita, siempre estará muerto, siempre. Vimos también la manera en que se da la regeneración. Y el Señor colocó o hizo la comparación con el viento. El Espíritu Santo hace lo mismo, se mueve como Él quiere, hace lo que Él quiere. Recordemos que uno de los atributos del Espíritu Santo también es su soberanía. El Espíritu de Dios es soberano porque Él es Dios y Él hace con quien quiere, como Él quiere, y Él regenera al que Él quiere. Y si posiblemente tú y yo hemos sido regenerados, no ha sido porque Dios haya visto algo en nosotros mejor que otras personas, sino solamente por la infinita gracia de Dios. Solamente por eso es que tú has sido regenerado, y solamente por eso yo he sido regenerado, y solamente por eso muchos en el mundo que son llamados junto con nosotros la iglesia visible, solamente esos pueden adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y vamos a mirar, hermanos, el punto número 3. Vamos a mirar algunos asuntos que ocurren en la regeneración. Asuntos que ocurren en la regeneración. Muy bien, lo primero es que la regeneración ocurre en un instante. Vuelvo y repito, la regeneración ocurre en un instante. Como lo enseña el pastor Edwin Palmer, la regeneración, dice el pastor, no es un proceso lento ni gradual. No, la regeneración se da de una vez, es instantáneo. La regeneración se da como un abrir y cerrar de ojos, es ya. Cuando el Espíritu Santo regenera a alguien, lo hace instantáneamente, de una. Lo segundo, el Espíritu Santo viene a hacer en el alma de un hombre lo que posiblemente un charlatán no hace. Y quiero explicarle esto. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede penetrar en lo más profundo del corazón y pensamiento del ser humano, transformándolo, regenerando sus palabras, regenerando sus acciones y llevándolo a un cambio desde adentro hacia afuera. Cuando vamos a Lucas capítulo 6, no lo busque, versículo 43 y versículo 45, el Señor nos muestra que una persona que ha sido regenerada por el Señor es como un árbol que da buen fruto, y un árbol que da buen fruto en su tiempo. También observamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 14, como el Señor por boca del apóstol Pablo, pero ojo con esto, el apóstol Pablo le predicó a Lidia la palabra del Señor, pero solamente fue cuando el Espíritu Santo de Dios la regeneró que esta mujer pudo dar gloria a Dios. Antes no. Entonces, solamente el Espíritu Santo es el único que hace algo en el alma de un hombre, no un charlatán. Un charlatán del dice a ti, siembra, te dice a ti, pacta, te dice a ti, trae tus ofrendas para que Dios te pueda sanar, para que Dios te pueda cambiar. Pero la Biblia enseña que es solamente el obrar del Espíritu Santo que puede hacer esta transformación. Nadie más lo puede hacer. Mire lo tercero, el Espíritu Santo cambia la disposición del hombre. Es decir, lo lleva a odiar el pecado y amar a Dios y su perfecta ley. Esto es un cambio radical desde todos los puntos de vista. Y quiero preguntarte a ti en esta noche, ¿te acuerdas cuando desobedecías a Dios? ¿Te acuerdas cuando estabas, abro comillas, en el mundo
haciendo lo que a ti te agradaba hacer. Cuando el Señor vino y transformó tu vida, te llevó a odiar el pecado que había en ti. Por eso ahora ya no robas, ahora ya no te emborrachas, ahora ya no miras a una mujer o ya no miras a un hombre de la manera incorrecta. Por eso ahora para ti lo único que te satisface en esta tierra, como lo decía David, es Cristo, es su palabra, su perfecta ley. Y vuelvo y repito, esto es un cambio radical que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Permítame volver a decirle los asuntos que suceden en la regeneración. Lo primero es que la regeneración ocurre en un instante. Cuando alguien es regenerado es como un chasquido de dedos. Es como un abrir y cerrar de ojos. No es como la gestación de un bebé. No. Que va por etapas, que va por meses. No. Tampoco es un proceso lento y gradual. No, es en un abrir y cerrar de ojos. Lo segundo es que el Espíritu Santo viene a hacer algo en el alma del hombre, cosa diferente a lo que enseña un charlatán. Lo tercero es que el Espíritu Santo cambia la disposición del hombre, lo lleva a odiar al pecado y lo lleva también a amar a Dios y a su perfecta ley. Y si yo le preguntara a usted si usted odia al pecado, yo creo que la respuesta sería sí. Evalúe su vida y se va a dar cuenta de que poco a poco ya usted le dice no a aquello que antes le decía sí. Y mire lo cuarto, para ir finalizando, el Espíritu Santo es soberano en la regeneración. El Espíritu Santo hace exactamente lo que desea. El hombre jamás podrá frustrar, el hombre jamás podrá controlar la regeneración de ninguna forma. ¿Por qué? Porque la regeneración no está en sus manos. La regeneración es absolutamente soberana por medio del Espíritu Santo. La nueva vida procede gracias a la obra de la tercera persona de la Trinidad. En su soberanía, el Espíritu Santo regenera, por favor escúcheme, a quien Él quiere, en el momento menos esperado. ¿Y sabe cómo ocurre todo esto? Gracias a la acción del Evangelio fiel. Quiero que usted me acompañe a Juan capítulo 1, versículo 13, y vamos finalizando. Juan capítulo 1, versículo 13. Y esto que vamos a leer es muestra de que los que han sido regenerados no han sido engendrados ni de sangre ni de voluntad de carne, sino que los que han sido regenerados, definitivamente esa regeneración viene solamente de Dios. Leamos Juan capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos en plural de Dios, no hijo, no hija, hijos de Dios, porque son muchos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién, hermanos, de Dios. Yo quiero que en esta noche tú te goces, tú te alegres. ¿Sabes por qué? Porque la regeneración, la cual el Señor ha provisto solamente por su gracia, viene de parte directamente de Dios, solamente de Dios. Como conclusiones finales, quiero decir dos cosas o dos conclusiones. Miren la primera, la regeneración es un acto exclusivo del Espíritu Santo. El ser humano no aporta nada. ¿Sabe por qué? Porque está muerto. Por eso
La regeneración es un acto exclusivo del Espíritu Santo. Y quiero decir algo más para pasar a la segunda conclusión. Hay una doctrina llamada la doctrina decisionista, donde alguien se para en un atril o en un púlpito y invita a las personas a que vengan adelante y les dice o les enseña que repitiendo una oración en ese mismo instante van a nacer de nuevo. Y quiero decirle algo, esto es una mentira, esto es una falacia. La Biblia no enseña que el Espíritu Santo obre de esta manera. Se necesita de un arrepentimiento genuino. Se necesita de que el Espíritu Santo en su acto exclusivo regenere a esas personas. Muy bien, mire otra conclusión. La regeneración es un milagro que Dios hace en nuestro corazón. La regeneración es un milagro que Dios hace en nuestro corazón. Y como aplicaciones finales, amados hermanos, amada iglesia, y quiero en esta noche hablarte a ti, específicamente a ti, que has escuchado toda esta transmisión. Si en esta noche entendiste este mensaje y reconoces que posiblemente eres un muerto viviente sin el Espíritu Santo, te invito que en este mismo instante te postres ante el Señor y clames a Cristo por tu alma, por que arrepientas de la vida tan miserable que llevas para que puedas ser perdonado por el Señor. Si no te arrepientes en esta noche, querido amigo, es muy posible que te vayas al infierno. De no ser así, es decir, si en esta noche no reconoces que tu vida es tan miserable y que necesitas al Señor, el terrible infierno será tu morada eterna y tu tormento allí será continuamente. Escúchame muy bien, de nada te servirá, estando allí, pedir perdón, porque el juez justo ya determinó tu eternidad. Pero hoy te invito para que reflexiones, para que pienses cómo es tu vida y para que le digas al Señor, Señor, perdóname, porque hasta aquí he llevado una vida doble, una vida miserable. No encuentro el gozo en ningún lado. Y mira la segunda aplicación, y esta es para su iglesia. Nosotros que reconocemos que por su bendita gracia hemos sido regenerados, amados de Dios, amadas de Dios, sigamos adelante en este glorioso llamado, sirviendo a Cristo y glorificando su nombre diariamente. Hermanos, sirvámosle al Señor, aún en medio de esta pandemia. Si quizás llegara la muerte, si quizás llegase una enfermedad a nuestras vidas, sigamos sirviendo al Señor. Si el Señor posiblemente decide bendecirte económicamente y darte lo que posiblemente nunca soñaste tener, sigue adorando a Cristo, sigue bendiciéndolo. Oh, mis amados hermanos, tarde que temprano se acabará esta pandemia. Y yo les invito a ustedes para que sigamos sirviéndole al Señor, para que sigamos amando su nombre. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios. Y yo espero que esta enseñanza, que es solamente la primera parte,
haya bendecido su vida. Y Dios mediante, hermanos, nos encontraremos este día miércoles para continuar con nuestra enseñanza de cómo enseñar a nuestros niños acerca de Dios, la tercera parte. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor Jesús, queremos darte gracias en esta noche por darnos la oportunidad una vez más de escuchar tu palabra, Señor. Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos tenido. Desde la distancia, Señor de la gloria, nos hemos reunido con nuestros hermanos para amarte, Señor, y para servirte. Y es muy posible que la condición de algunas personas que nos hayan escuchado es esta condición de muerte espiritual. Pero hoy, Señor de la gloria, tú nos has hablado y hoy tú nos has invitado a que vayamos, Señor de la gloria, y pidamos perdón al único que puede darlo, a Jesucristo. Oh, mi Dios precioso, permítenos, Señor de la gloria, amarte cada día más. Permítenos a aquellos que hemos sido regenerados, que no solamente somos nosotros, sino que hay muchos más en el mundo, seguir, Señor de la gloria, clamando a ti, seguir buscando tu nombre, Señor de la gloria, seguir firmes y adelantes en este glorioso llamado. Yo oro, Señor, por nuestros hermanos. Yo oro, Señor, por nuestras hermanas. Oro, Padre Celestial, por cada pastor, Señor de la gloria. Oh, mi Dios eterno, ayúdanos, Señor, en medio de esta situación. Es muy posible, Señor, que hayan hermanos que económicamente estén mal, Señor, ayúdales y provéeles, Señor, como siempre tú lo has hecho, la bendición que ellos necesitan. Pero también oramos por aquellos, Señor, que llevan una vida miserable, Señor, y que están al borde, Padre Celestial, de ir al infierno, Señor, que tengas de ellos misericordia. He escuchado, amados hermanos, de personas que en este mismo instante tienen esta terrible enfermedad de la depresión. Señor, oramos por ellos para que les ayudes. Ayer escuché a un hombre decir: me he querido suicidar varias veces, pero no lo he logrado. Oramos por él y por todas las personas, Señor, que lastimosamente a través de esta dificultad mundial, Señor, tienen pensamientos suicidas. Oramos, Señor, por aquellas mujeres que están siendo golpeadas por los hombres, Señor, a raíz de este encierro. Oramos, Señor, por el maltrato a los niños que hemos escuchado, Señor de la gloria, porque realmente están todos encerrados y no se aguantan. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a entender que este tiempo es un tiempo que tú nos has dado, Señor, no solamente para compartir con la familia, sino también, Señor, para pedir perdón por nuestros pecados y para entender, Señor, que es tu soberanía la que está en medio de esta situación. Señor, gracias. Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor amado, y creemos, amado Señor, que tu palabra y tu gracia, amado Dios, siempre han estado con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos amados, el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por ser fieles. De verdad, muchas gracias. Eso lo llevo profundamente en mi corazón. Que la gracia de Dios y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en ustedes, hermanos. Que tengan una feliz noche y Dios mediante nos encontraremos el día miércoles. Gracia y paz.